Muchas gracias, doctor. Continuamos en esta segunda parte del diplomado gratuito internacional. Estamos aquí con la doctora María Cecilia Pistoia desde Argentina. Acá, quien le saluda, Carolina Ramón desde Ecuador. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por favor continúe con la segunda parte de su intervención. Muchísimas gracias, estimada Carolina. Como te comentaba, para mí es un placer participar en esta jornada académica. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, es un privilegio. Y para poder cerrar esta primera etapa acerca del tema que estoy desarrollando, que es el interés superior de los niños en los procesos judiciales de familia, yo lo que quería decir como último elemento de este interés superior del niño en el ordenamiento jurídico en general, no a nivel internacional y nacional, específicamente nuestro rol de abogados, desde la consulta tenemos que tener en cuenta esta obligación o responsabilidad de asesorar al consultante, pero siempre focalizando nuestro asesoramiento, nuestro direccionamiento en sentido legal a favor de los más pequeños. Y yo les decía que los niños, por supuesto, que forman parte de una familia, en gran medida, lamentablemente otros no, porque se encuentran abandonados o institucionalizados, pero que es importante en nuestra calidad de abogados de familia poder ser conscientes de la importancia de una capacitación constante, no solamente una capacitación legal, sino una capacitación interdisciplinaria, porque les comentaba que las familias se transforman, que en la actualidad, como para cerrar un poco esta idea, coexisten distintas tipologías de familias tradicionales como las nucleares o extendidas, familias monoparentales, homoparentales o ensambladas, por ejemplo, y que para poder adecuar la ley a cada caso en particular, la formación y la capacitación, como estos diplomados que se están brindando a cargo de la distinguida doctora Carolina Ramón, por ejemplo, son muy valiosos porque en esta formación también nos hacen ser a cada uno de los abogados más idóneos al tener que asesorar a nuestro cliente y si hay un conflicto, por supuesto, poder ser más eficaces y efectivos en la resolución de este conflicto. Destaco en este cierre de la primera etapa la importancia de la capacitación permanente acorde a esta característica de la familia como institución dinámica. Y en esta segunda etapa o en esta segunda parte de mi ponencia, yo quiero hacer referencia específicamente a este interés del niño y adolescente en los procesos judiciales en general, pero en los procesos de familia en particular. Y en este sentido, los procesos judiciales de familia tienen características diferenciadoras de otros fueros o de otras especialidades. Pero una de las características más importantes es que existen entre las partes de un proceso judicial, actor y demandado, vínculo de parentesco en común, pues ese vínculo de parentesco lo van a tener las partes de un proceso en relación a los niños, que habitualmente son los hijos menores de edad. Quiero compartir con ustedes también que conforme al Código Civil y Comercial argentino, existen 4 posibilidades de vínculo de parentesco en el sentido legal. Las personas pueden tener lazos de parentesco por consanguinidad o biológico, por afinidad o político, vínculo de parentesco por adopción, ya sea adopción simple, plena o integrativa, y también se admite el parentesco por la utilización o empleo de técnicas humanas de reproducción asistida. Entonces, lo que se da en la familia es que a partir de esta explicación, una vez que que finaliza un proceso judicial, generalmente con una forma típica y habitual, que es con la sentencia judicial, las partes del proceso siguen relacionando entre sí, porque si se va a resolver, por ejemplo, quién va a ejercer el cuidado personal de un hijo, si la madre o el padre, una vez que se dicta la sentencia, las partes van a seguir siendo los mismos progenitores de los hijos en común y el vínculo lo van a seguir sosteniendo a lo largo de la vida, porque estos padres aún al momento en que los hijos cumplan la mayoría de edad, pueden cesar derechos y obligaciones en este sentido jurídico,
pero se van a encontrar, por ejemplo, en distintos eventos, como pueden ser festejos de cumpleaños, se van a encontrar también si los hijos estudian una carrera universitaria o terciaria, en la entrega de diploma, en el acto de colación de grado, en el futuro van a ser abuelos de los mismos nietos. Entonces es importante considerar esta particularidad por varios motivos. Uno de los motivos es eh, que este vínculo, que cuando transita un expediente judicial, cuando hay que resolver un conflicto, están lastimados, los abogados podemos tratar de facilitar la resolución de este conflicto o podemos de nuestro trabajo también esa situación de tensión lograr que ascienda a una escalada y que empeore la relación entre las partes. Entonces, en este sentido es fundamental, desde mi posición como abogada de familia, que podamos trabajar no de una manera combativa, sino desde un lugar de la autocomposición de las partes, que es tratar de que las partes de este proceso, reitero, estamos hablando de hijos menores en común, de priorizar el interés superior del niño, puedan llegar al mejor acuerdo posible acerca de la problemática que se haya judicializado o acerca del conflicto que se esté tratando, por ejemplo, en un ámbito extrajudicial o prejudicial como puede ser la mediación. Esta característica es muy particular porque si yo les pongo otro ejemplo y tenemos que resolver un conflicto o participar en la resolución en calidad de letrado de una de las partes en un expediente laboral y patrocinamos, por ejemplo, al actor, un trabajador que fue despedido y que entonces decidió iniciar una acción judicial para reclamar la indemnización que le corresponde por ese despido arbitrario, lo más probable es que una vez que se dicte la sentencia, que el que fue oportunamente trabajador y que en el marco del expediente judicial es el actor, percibe las sumas de dinero correspondientes a la indemnización, se van a desvincular. Es probable que ya no tengan más contacto en un futuro. Si, por ejemplo, en un ámbito civil y comercial, en la provincia de Buenos Aires, estos dos pueblos se encuentran unificados, nos encontramos que hay una persona que es acreedora, inicia una acción para poder cobrar la deuda del deudor, por supuesto, una vez que percibe las sumas adeudadas con los intereses que le corresponde conforme a la ley vigente, lo más probable es que entre el acreedor y el deudor, una vez resuelta la situación, dejen de tener contacto entre sí. Pero esto no sucede con los conflictos de familia, por eso la importancia de tener en cuenta esta característica particular para, como les decía, trabajar como abogados siendo consciente de nuestro rol en los procesos judiciales de familia en general y en particular en los procesos judiciales, eh, perdón, en general los procesos judiciales y en particular en los de familia, de trabajar a favor de los niños y de lograr la transformación de los vínculos de los más, de los adultos, en el caso de un cuidado personal, de un régimen de comunicación o de alimentos, van a ser los progenitores, pero también podemos tener otros expedientes, poder determinar la capacidad jurídica de una persona. Muchas veces el titular de apoyo va a ser un familiar que puede ser un hermano o una hermana, o cuando hay que resolver una situación de adopción, por ejemplo. Entonces, en este caso también siempre actuar como facilitadores, siempre actuar desde este lugar de intentar transformar los vínculos de las partes en conflicto para llegar al mejor acuerdo posible y para que ese acuerdo se pueda sostener a lo largo del tiempo, también es importante, bueno, que esos vínculos que llegan o lastimados o que las partes no se comunican entre sí, o que existe un distanciamiento, bueno, que puedan encontrar la manera de poder conectarse y de poder sostener los acuerdos, que por lo general, como para llegar a los acuerdos, los protagonistas son las partes, siempre van a ser más justos, porque muchas veces cuando no se llegan a estos acuerdos y se espera una sentencia judicial que ponga fin al conflicto, lo que me suele pasar a mí en muchas ocasiones, que las partes en general, ya sea el actor o el demandado, no están de acuerdo, porque lógicamente el juez no puede conocer, digamos, la realidad íntima de cada progenitor o qué es lo mejor
para los hijos de otras personas. Entonces, esto es muy importante en la capacitación que les comentaba, poder aplicarlos también cuando los niños se encuentran siendo protagonistas de alguna manera en los procesos judiciales. En este contexto procesal, el interés superior del niño, sostenido a través de la escucha activa, les quiero comentar que la escucha la lleva adelante habitualmente el magistrado de la causa, conjuntamente con el defensor de menores o asesor de menores, y que se lleva adelante en el marco de una audiencia. Que en esta audiencia todo lo que le transmite este niño adolescente al juez en el marco del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño es absolutamente confidencial. El juez va a registrar oportunamente en el acta conforme a la audiencia solamente a algunos pequeños conceptos que dejen la constancia que esa audiencia se llevó adelante. Otra forma de la escucha de los niños, que no es la más habitual en el marco del artículo 12 de la Convención, es a través de la intervención del equipo técnico interdisciplinario. En la República Argentina yo le hablaba de un sistema federal, los conflictos de familia a nivel nacional son resueltos por los juzgados nacionales de primera instancia y lo civil, cuentan con un servicio social y este servicio social está integrado por un psicólogo, un médico, psiquiatra y un trabajador social que va a intervenir también en lo que para algunos se le escucha activa, pero que para la mayoría de los abogados son entrevistas, que son actuaciones periciales en los procesos de familia cuando esta intervención es solicitada por el letrado de alguna de las partes o cuando es dispuesta por el juez. En la provincia de Buenos Aires contamos con juzgados especializados en el fuero de familia, que va a articular también el juez con un equipo técnico interdisciplinario, al igual que a nivel nacional. Este equipo interdisciplinario también va a estar integrado por un médico psiquiatra, por un trabajador social y por un psicólogo, que va a intervenir en los distintos momentos del proceso, también en la provincia de Buenos Aires, a pedido de parte o por la decisión judicial. Lo importante es que se entiende en la República Argentina a nivel provincial y a nivel nacional también estas características que yo les comentaba de los procesos de familia. Por eso es que en los distintos momentos procesales se admiten habitualmente los acuerdos entre las partes y que específicamente en la provincia de Buenos Aires contamos con la particularidad que para la mayoría de las materias o objetos vinculados al derecho de familia, no solamente como los que mencioné, que son los más habituales, un cuidado personal, un régimen de comunicación, la definición de una cuota alimentaria o pensión alimenticia, sino también para situaciones de guardas de hecho, guardas con fines de adopción, tutelas de hijos, casos de filiaciones como reconocimientos de hijos, negación de la paternidad. Siempre va a iniciar el proceso judicial por la primera etapa que se denomina etapa previa, donde va a actuar un consejero de familia que tiene un trabajo similar a un mediador judicial que va a intentar que las partes lleguen a un acuerdo. En esta etapa previa de conciliación tampoco es necesario presentar demanda ni ofrecer pruebas, simplemente se convoca a las partes del proceso y el funcionario público que actúa, que es el consejero de familia, lo que va a tratar de lograr es a través de determinadas técnicas que se pueda resolver este conflicto a partir de convenios entre las partes, que a veces se arriban a convenios provisorios que se van evaluando en el transcurso de la etapa previa hasta lograr el definitivo, y si el conflicto se resuelve en esta primera instancia del proceso judicial de familia, entonces el juez va a tener la función de homologar este acuerdo, traducirlo en sentencia. Si no se llega a un acuerdo, el mismo consejero de familia puede solicitar el cierre de esta instancia previa o etapa previa, o puede ser solicitada por alguna de las partes, y entonces sí, en una segunda instancia que se denomina contenciosa o de conocimiento, se va a presentar la demanda, se va a acompañar la prueba documental, se van a ofrecer las pruebas restantes, va a haber una contestación de la demanda con posibilidad de oponer excepciones, va a quedar trabada la litis
y va a continuar el proceso de esta forma controvertida. Y entonces, en esta segunda opción, cuando no hay un acuerdo, se van a presentar tanto la demanda, la contestación y los escritos pertinentes en sustancia de las pruebas, y en el momento procesal oportuno el juez va a dictar la sentencia. Estas son las dos formas o dos alternativas de poder resolver los conflictos de familia, ¿no? Siempre priorizando, reitero, el interés superior de los niños y priorizando esta etapa previa que permite resolver los conflictos mediante acuerdos entre las partes. Esto es importante la intervención de la multidisciplina. Los trabajadores sociales, por ejemplo, tienen la función específica de elaborar los informes socioambientales. Yo les comenté al inicio de esta clase, de esta jornada, que para resolver conflictos de familia muchas veces no alcanza la ley, especialmente cuando hay que resolver situaciones de violencia. Entonces, en este caso, el trabajador social, antes de hacer este informe socioambiental, lo que va a trabajar es básicamente ver cómo se relacionan las partes entre sí, pero ver cómo se relacionan las partes a nivel social, ¿no? Entre los vecinos, lugar de trabajo. Cuando hablamos de los niños, va a observar cómo se relaciona ese niño cuya situación se encuentra judicializada en el ámbito escolar o en el ámbito extraescolar, como puede ser en una sociedad de fomento, en un club, y a partir de allí realizo un informe. El equipo técnico trabaja de esta manera, ¿no? En un contacto directo con las partes del proceso y dejan constancia del resumen de su trabajo mediante un informe que se incorpora en el expediente. En estos últimos tiempos, a partir de la pandemia por la que estuvimos transitando, ya no existen prácticamente en mi país los expedientes en soporte papel, son expedientes digitales o electrónicos, por lo que todo el trabajo se hace de esta manera, mediante presentaciones virtuales, también en la actuación del equipo técnico, cuando van a elaborar estos informes que les comentaba, lo van a incorporar también de manera digital, y los psicólogos, que también tienen una función específica, porque les comenté la del trabajador social, que es un poco el que va a analizar esta interacción social. El psicólogo, por el contrario, lo que hacen habitualmente es fijar fechas de entrevista para que este niño o adolescente se acerque a la sede del juzgado y que desde este lugar, bueno, de acuerdo al caso particular, van a hacer las preguntas que el experto le va a realizar al niño y por supuesto que luego de detallar el relato de este niño o adolescente, va a elaborar el informe con sus conclusiones calificadas. Los médicos psiquiatras actúan en situaciones muy puntuales, ya sean de violencia, cuando se entiende que el agresor o la agresora puede tener un perfil con un trastorno psiquiátrico, o inclusive va a actuar cuando hay que determinar o restringir la capacidad jurídica, en este caso un niño o adolescente. Entonces, es importante también el dictamen de este experto, ¿no? Este médico psiquiatra. Es habitual en los expedientes de familia la articulación de lo legal con lo multi o lo interdisciplinario. Lo que es importante también es poder analizar si este interés superior del niño realmente se respeta en la actualidad en los procesos judiciales de familia. Y yo les tengo que decir que si bien a nivel legal, a nivel normativo, nos encontramos inmersos prácticamente de una manera plena, porque tenemos todas las herramientas legales en esta concepción de los niños como sujetos de derecho y también se respeta el interés superior de los niños. En los procesos judiciales en general y de familia en particular, nos encontramos todavía en una instancia de transición. Hay jueces que sí valoran este interés superior y jueces que no. Por eso es tan importante, y quizás ustedes escucharon hablar esta sentencia con perspectiva de niñez y adolescencia. Y esto lo que quiere significar es que los jueces que realmente consideran a los niños como protagonistas de estos expedientes judiciales y que entienden que las situaciones fácticas judiciales también forman parte de la construcción de la identidad de los niños, porque la identidad de estos
más de estos pequeños, o no tan pequeños cuando son adolescentes, se van construyendo en principio en el marco familiar, se va a construir también con sus amigos, con sus vecinos, con los compañeros de escuela, con los docentes, con los directivos, en el club, en todos los ámbitos. Pero cuando la realidad se encuentra judicializada, cuando hablamos de un niño que fue abandonado o que fue víctima de violencia, o un niño que no tiene padres y entonces hay un familiar directo que está solicitando judicialmente una tutela. Entonces, en estos casos, por ejemplo, los expedientes judiciales también van a formar parte de esta construcción de la identidad. Entonces, qué importante es que los magistrados de la causa puedan, en el momento que corresponde, cuando tienen que decretar la sentencia, lo hagan con perspectiva de niñez y adolescencia. ¿Y esto qué quiere decir? Específicamente, que si bien van a respetar, por supuesto, cada uno de los acápites que tiene la sentencia, conforme a lo que establece el Código Procesal, tanto a nivel nacional como a nivel provincial de cada una de las provincias, los jueces van a destinar algunos párrafos de su sentencia hacia los niños y adolescentes. Van a dictar esas partecitas de la sentencia con un lenguaje claro, sencillo, para que ese niño adolescente, cuando lee la sentencia, lo pueda comprender. Entonces, desde este lugar, los jueces son conscientes que los destinatarios de alguna manera y en los que debe preservar, reitero lo que decía al comienzo de mi exposición, que deben proteger a los niños y adolescentes porque son los que se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad cuando la situación de aquellos están judicializados. Al destinarle estos párrafos hacia ellos, con este lenguaje simple y claro, hacen que en algún momento de sus vidas, cuando quieran recurrir a construir parte de su historia y acudan, por ejemplo, al expediente, puedan sentirse que realmente de esa causa, de este expediente, fueron protagonistas. Entonces, todavía todos los operadores del derecho, quienes ejercemos, como en mi caso, de manera independiente en nuestra profesión de abogados, en mi caso particular, yo trabajo en dos jurisdicciones a nivel nacional y provincial de la provincia de Buenos Aires, estamos tratando día a día de hacer valer lo que establecen las normas acerca de este interés superior de los niños y adolescentes y básicamente esta concepción de los niños como sujetos de derecho, con la finalidad de que puedan realizar las preguntas que consideren pertinentes, y yo estoy por supuesto a disposición de cada uno de ustedes para poder evacuarlas. Me gustaría finalizar la clase de hoy con no una conclusión formal, sino con dos reflexiones. Primera reflexión en relación a toda esta temática que estuve compartiendo, establecer que por supuesto es la responsabilidad del Estado, es esencial en el marco de este tema en relación a los niños y adolescentes. Lo que quiero decir es que el Estado debe garantizar el libre ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes, pero garantizarlos especialmente en los casos en que estos derechos se encuentren obstaculizados en su ejercicio. O sea, la función del Estado es fundamental, a través de sus instituciones, a través de la función legislativa, ejecutiva y judicial. Pero por otro lado, también lo que quiero compartir con ustedes como segunda y última reflexión, es que el derecho en general y el derecho de los niños y adolescentes en particular se construye con la ley, con la doctrina, con la jurisprudencia, con los principios generales del derecho, con los recursos que nos brinda la multidisciplina, pero también se construye a través de los espacios académicos como el que estamos compartiendo en esta oportunidad, a través de los diplomados, de los foros, de los congresos, y de esta manera, de este intercambio, desde estos ámbitos, también podemos seguir construyendo un derecho a la niñez, un derecho a la adolescencia que sea más justo y más digno. Muchas gracias y ahora sí estoy a disposición de ustedes para escuchar sus inquietudes. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, las personas que están aquí en la grabación, no era necesario
que se conecten porque es una clase virtual que será transmitida por YouTube, pero sin embargo ellos han querido estar aquí. Por favor, podrían encender su cámara a efectos de tomar una foto del recuerdo y también para asistencia, si es que pueden, si no, solamente nos tomamos las dos, doctora, la foto. A ver, si pueden encender sus cámaras para poder tomar una foto. Y si alguien tiene alguna pregunta, también puede levantar la mano para poder realizarla. Mientras tanto, doctora, a ver si se animan a encender la cámara. Ya, muy bien. O la otra persona también puede encender la cámara un minutito nomás solamente para tomar una fotografía. Si no, nos tomamos solamente los que hemos encendido la cámara. Bueno, muy bien. Tomemos la foto de nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Doctora, ¿alguna sentencia que a usted le venga a la mente ahora sobre el interés superior del niño? Claro, sin mencionar nombres completos. ¿Alguna sentencia que haya sido de conmoción social, donde usted ha observado algunas vulneraciones de derechos importante para algunos de los que están viendo y van a ver la grabación, que son estudiantes todavía de derecho y que quieran saber más acerca de este tema y puedan ver alguna sentencia internacional, algún fallo internacional? Sí, es muy interesante la pregunta. En principio, yo valoro mucho aquellos jueces que comenzaron ya desde hace años a decretar con estas resoluciones finales, con estas perspectivas de niñez y adolescencia. Yo puedo compartir con ustedes el nombre de una jueza que se llama Mariana Rey Galindo. Es titular de un juzgado que se encuentra en el Departamento Judicial de Monteros de la provincia de San Miguel, perdón, de la provincia de Tucumán. Monteros es un departamento judicial que queda a varios kilómetros de la capital. Pero si ustedes van a buscar, por ejemplo, por Google, o si no, le puedo facilitar, doctora Carolina, algunos fallos para que pueda compartir, ustedes van a observar que esta jueza es una de las precursoras en esta situación porque al mismo tiempo fue abogada de la matrícula, fue formadora de abogados del niño. Algo importante que quiero destacar, que en la República Argentina, cómo se entienden los niños como sujeto de derecho, se admite que los niños puedan tener su propio abogado, que va a ser diferente al abogado que va a patrocinar o que va a patrocinar el padre. Y en este marco, no con la actuación de distintos operadores del derecho, han surgido sentencias muy interesantes. Por ejemplo, sin dar nombres, porque cuando se comparten estos fallos, inclusive para reservar la identidad de los niños y adolescentes, porque son menores todavía, generalmente se los comparte con nombres de fantasía. Yo lo que les puedo decir, por ejemplo, es con un caso muy conocido, hace unos pocos años en la República Argentina, donde se dio a conocer como el caso de Pablo, que es el nombre de fantasía de un adolescente que estaba viviendo en la provincia de Tucumán, que queda al norte de la República Argentina. Pablo estaba viviendo con sus tíos, no con sus padres. La mamá biológica estaba viviendo en la provincia de Buenos Aires. La realidad es por cuestiones, bueno, muy particulares. Su hijo fue criado por su hermana, por la tía y por su cuñado. La realidad es que Pablo, jugando al fútbol en una situación deportiva de barrio, en la zona donde vivía, él no se sentía cómodo con su apellido. Entonces, esto se lo manifestó en varias oportunidades a sus tíos. Lo que hacen los tíos es iniciar una acción judicial que se caratuló como cambio de nombre, porque entendía que lo que quería este adolescente es tener el apellido del tío. Entonces, la jueza recibe la causa, en la primera etapa va a tramitar como cambio de nombre, pero dando cumplimiento al interés superior del niño, dando cumplimiento a la escucha activa, en realidad lo que se da cuenta la jueza de la causa es que este adolescente no quería solamente el cambio de apellido. Este adolescente lo que se sentía era hijo de este matrimonio que lo estaba criando. Era mucho más que el cambio del nombre, ¿no? Que en este caso no era el nombre de pila, sino el apellido.
Entonces, por supuesto que intervino el defensor de menores e incapaces, por supuesto que intervinieron los profesionales de la interdisciplina, especialmente la psicóloga, y entonces se regaló es justamente llegar a una triple filiación, algo que justamente como fue bastante atípico, tuvo mucha repercusión en toda la sociedad de mi país, porque como que conservó el lazo que él tenía y tiene con su madre biológica de Buenos Aires, pero también conserva lazos paterno-filiales y materno-filiales a través de esta triple filiación con la tía y con el tío que los estaban criando. Y por supuesto que en esta sentencia judicial, donde se da esta triple filiación, se escribe unos párrafos que fueron muy emotivos, dirigidos especialmente a Pablo. Y la jueza no solamente que dictó sentencia, sino que leyó esta sentencia a cada una de las partes del proceso y por supuesto que al protagonista, que es el adolescente. Entonces, este sería un ejemplo, ¿no?, de respetar el interés superior de los niños y de dictar sentencia con perspectiva de niñez, que es tan importante. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Doctora, agradeciéndole mucho. ¿Qué hora es allá en Argentina en este momento? Y en Argentina, en este momento, es aproximadamente las 22:15, las 10 de la noche, un poquito más. Tenemos una diferencia horaria de 2 horas, me parece. Sí, aquí son las 20 horas con 14 minutos. Es para que las personas que están viendo el video puedan saber que a la hora de la noche gratuitas. Y Diplomados. por uno, Recordando que estamos avalados por algunas instituciones como la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, el Colegio de Doctores en Derecho, también la Academia Ibero Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario, Fundación Abierta de Chaco, también la Orden de la Abogacía Colombiana de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa. Doctora, muchísima presencia y hasta. muchas gracias a todos, muy amables por haber escuchado en la clase de hoy. Estoy a disposición de cada uno de ustedes para dudas, material que ustedes necesitan. Les dejo mi correo. El mismo es maria-pistoia@hotmail.com. A disposición. Muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Chao.